Bueno, nuevamente estamos aquí. Tuvimos una pequeña falla técnica, pero bueno, ya volvimos. Estaba contándoles un poco de la importancia de este espacio en vivo. Hoy vamos a hablar de un tema que no es muy sencillo de tocar, que viene creciendo a pasos agigantados y que definitivamente requiere de nuestra atención. Gracias a los que ya están regresando, no sé qué pasó, pero me entró una llamada y se me cortó el en vivo. Bueno, los saludo a todos los que ya están llegando. Quiero entonces explicarles cómo va a ser la dinámica de hoy, que hasta ahora iba en esa partecita. Lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar contando un poquito cómo... Sí, creo que va a poner modo avión mi querida Pauli, pero ahorita me da susto mover lo que sea. La verdad, me da susto moverlo. Porque no lo hice antes, entonces tenía que haberle activado el ¿cómo se llama? El Wi-Fi. Bueno. Dianita, me mandas un mensajito a ver si te puedo colocar como administrador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar un poco de qué está pasando con la depresión, cómo reconocerla, desde cuándo se viene presentando, por qué los estudios que nos muestran de por qué ha ido creciendo tanto. Y adicional a eso, les tengo dos personas que quiero que les compartan su experiencia, porque para mí el papel aguanta todo, los libros aguantan todo, lo que sea, pero cuando nosotros vamos aprendiendo a ver, a aplicar, hay algo que yo les digo constantemente y que estoy segura que muchos de ustedes ya lo conocen, y es: hay que hacer ciencia. La ciencia no solo se hace en los laboratorios. Verificar las cosas no solo se viven cuando estamos con un permiso de experimentar. ¿Cómo hacemos ciencia? Poniendo a prueba. Bueno, necesito aprender a reconocer mis estados de ánimo, no me estoy sintiendo bien, voy a empezar a aplicar estas técnicas y empiezo a ver qué cambios empiezo a tener física, mental, emocionalmente. Entonces hoy quiero, a partir de eso que significa hacer ciencia, compartirles algo muy importante, y es cómo vamos a ver la experiencia de dos mujeres maravillosas que han pasado por un proceso de mucho compromiso, de mucha dedicación, y que hoy tienen cosas para compartirles. Entonces vamos a empezar por ahí. Quiero también pedirles que si ustedes tienen preguntas, como el chat se pasa rápido porque cada vez que se conecta alguien va apareciendo mensajes y mensajes, quiero pedirles que abajo en los comentarios hay un signo de preguntas. Ahí, por favor, vayan colocando sus dudas frente a este tema que es la depresión. Hace un momento les hablaba que para mí ha sido impactante cómo se ha ido incrementando los casos de consulta. En consulta yo tengo la posibilidad de reunirme con muchas personas, de atender a muchas personas, y me voy dando cuenta cómo esas personas me están hablando, son una muestra de lo que está pasando en el entorno, de lo que está pasando en el mundo. Y se ha ido incrementando. Cada vez son más las personas que hablan de esto, tanto de ansiedad como de depresión. Y quiero empezar por ahí. Quiero empezar por hablarles de la relación que existe entre la depresión y la ansiedad. Dentro de las enfermedades que presentan comorbilidad con la depresión, una muy importante es la ansiedad. Y de ahí quiero que partamos. Vivimos en un mundo que cada vez tenemos que hacer más cosas en menos tiempo. Un mundo que nos ha enseñado a que, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cuántas veces nos metemos a una página
y si dura más de 5 segundos en cargar, nos salimos de la página. Y aquí, si eso te ha pasado, colócame un corazoncito para saber que tú estás ahí y que estás conectado con lo que te estoy diciendo. ¿Cuántas veces estás viendo, buscando algo en una página y si no te cargó en los primeros 5 segundos, tú ya estás listo para abandonar esa página y buscar de otra manera o ver qué está pasando con tu celular? ¿Sí? ¿Cuántas veces le mando un mensaje a una persona y se han pasado unos minutos y no me responde? Ya empiezo a sentir como ese afán, esa angustia de, ¿pero por qué no me responde? Porque todo lo queremos ya. Nos hemos acostumbrado a que todo debe ser ya. Entonces todo está, digamos que este mundo de inmediatez, de que todo lo podemos pedir a domicilio, de que todo llega de inmediato, está generando ciertas características que permite que seamos más propensos a temas como la ansiedad y que eso abre puertas a otras cosas, ¿como qué? Como situaciones como los desórdenes de sueño, que eso también es, digamos que un precursor que nos puede llevar a vivir episodios o cuadros de ansiedad. Por otro lado, también está fibromialgia, fatiga crónica, casi que todas las enfermedades crónicas nos puede ir acercando hacia lo que es la depresión. Entonces quiero que entendamos que es fundamental, o sea que casi que esto es como un tema de salud pública que no podemos querer tapar como con un dedo o hacernos los de la vista gorda con situaciones como estas. Así que es importantísimo que reconozcamos en qué estado emocional estoy, qué tengo que hacer para seguir sintiéndome bien, cómo reconozco que las personas que están a mi alrededor no se están sintiendo bien. Y aquí quiero contarles un chismecito, esto sí es chismecito. Justo la semana pasada, el viernes pasado, una de las personas de la comunidad me invitó a un especial que está preparando el tiempo acerca de salud mental y más específicamente de la depresión. Y les quiero contar algo que me pasó que para mí fue muy impactante. Ese día fui a que me peinaran, a alisarme el pelo en una peluquería que no queda cerca de mi casa, no es la que voy habitual, pero digamos que me queda de camino, entonces en ciertas oportunidades he ido. Y quiero contarles esto y quiero que aquí pongan mucha atención porque para mí fue muy impactante y fue una señal clara de lo que está pasando en el mundo. Y no quiero ser alarmista, sino quiero que nos pongamos, o sea, como que nos arremanguemos de verdad y tomemos acciones, porque si hay algo que está tomándonos ventaja y nosotros nos hacemos los de la vista gorda o ignoramos esto, nos ponemos en riesgo de que eso crezca aún más. Tenemos que enfrentar la situación. Entro yo a la peluquería, retomando la historia. Entro a la peluquería, hay 2 peluqueras y 2 manicuristas y una de ellas ya está casi terminando. Yo le digo, oye, te demoras mucho, es que hoy tengo afán. Entonces me dijo, no, tranquila, ya voy a acabar. Y yo, perfecto. Entonces entré y tan pronto me senté, la señora que estaban terminando de peinar le dice a la otra, oye, la otra era mucho más joven, y le dijo, oye, ¿y al fin qué pasó con tu amiga? ¿No terminaste el cuento? Y ella le dice lo siguiente, escuchen esto. Le dice, pues imagínate que mi amiga se fue a España a seguir con sus estudios y al poco tiempo llamó la persona que era el arrendador del lugar donde ella estaba viviendo y en ese momento habló con sus papás y les dijo que ella no estaba saliendo de la habitación, que ella no se estaba bañando, que no estaba comiendo casi y que estaban preocupados por ella. Entonces, ¿qué hicieron los papás de esta chica? Viajan de Colombia a España, van, la traen, está en un cuadro depresivo muy profundo, está en una clínica de reposo por 2 meses, en un tratamiento, y a partir de esto, ¿qué sucede?
Completa el tratamiento, los médicos le dicen, ya terminaste, estás lista para regresar a tu entorno familiar, vas a continuar con esta medicación, vas a seguir haciendo estas prácticas, pero regresa a tu casa con tu familia. A ella la vuelve a contratar el banco donde ella tenía trabajo antes de irse, y el día que ella iba a ingresar nuevamente al trabajo, se despierta ese día y se suicida. Miren, esto no es sencillo de decir, pero imagínense lo que yo sentí cuando voy ese día a grabar una entrevista en El Tiempo para hablar acerca y concientizar a la gente de la depresión. Y escucho esa historia en la peluquería. Yo les tengo que decir que yo quedé como, Dios mío, esto, o sea, realmente esto es un mensaje de que tenemos que hacer algo más, ¿sí? Así como cuando llegó la pandemia, lo primero que yo dije, vamos es a crear conciencia, vamos a hacer muchas cosas, y si tú me acompañas desde ese momento, sabes que hicimos un summit gratuito que se llamó Unidos por el Mundo y que fue preciosísimo y que apoyó a muchas personas. Bueno, pues en ese momento, estando sentada en la silla de espera de la peluquería, escuchando esa historia enfrente mío, yo dije, tenemos que hacer algo más con esto que está pasando con la depresión. No podemos seguir hablando de otros temas sin tocar lo que está siendo un conflicto serio y que no sabemos cuándo puede llegar a alguien cercano. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es el impacto que esto está teniendo en nuestras vidas, y que en las manos de cada uno de nosotros hay una gran responsabilidad de, sin importar lo que sea, primero contigo mismo. Entonces, lo primero que quiero que tengas presente es que espero que seas responsable contigo, con tus emociones, con tus hábitos, con las cosas que tienes que aprender. Y segundo, que puedas ser una persona asertiva con las personas de tu entorno. Así que por eso es que estamos hoy aquí, y quiero que también estés abierto, dispuesto, que hagas las preguntas que tengas que hacer, que no sientas pena, no sientas miedo de hacer tus preguntas, porque necesitamos informarnos y esto es valiosísimo. Así que les tengo también dos invitadas que, más que especialistas en el tema, son personas que han pasado por momentos difíciles y que los han superado, ¿sí? Que siguen trabajando en ellas mismas. Claro, yo lo sigo haciendo todos los días. Entonces quiero que estas personas les entreguen también esta información tan valiosa. Era una historia que les quiero decir que dudé muchísimo en contarles, en compartirles, pero ese día para mí fue impactante, y les estoy hablando que esto pasó el viernes pasado. Yo tenía, este live está programado desde mucho antes, y es como si ese día me hubieran sentado y me hubieran dicho, tienes que hablar de esto, tienes que poner esto sobre la mesa. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que cuando algo no está bien, miren, lo que hacemos es guardarlo debajo del tapete y hacernos los locos, no más. Entonces, responsabilidad número uno, y lo que espero que cumplas hoy al estar aquí viendo este espacio, hazte cargo de ti y de tus emociones. Y dos, que sepas cómo ser un apoyo para otros. Con que hoy cumplamos eso, siento que estamos poniendo nuestro granito de arena para que esto no siga creciendo como ha venido creciendo, y que simplemente digamos, sí, qué difícil, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense que si tienen preguntas ahí las pueden dejar. Les he hablado también ya de muchas cosas, y quiero empezar de una vez por invitar a Maribel, así que le voy a dar acceso a Maribel. Ay, qué bueno, ya tengo la solicitud de las dos ahí. Bueno, Maribel. Muy bien, Sí, ya estás gracias Andrea, ahí, gracias genial. por la invitación. Hola Mari, ¿cómo vas? Gracias a ti
aceptar porque sé que estás también ya en una posición de dar y que estás muy dispuesta. Cuando yo le dije a Maribel, le Sí, dije en una nuestra semana. última consulta, que fue hace como una semana, le dije, Maribel, tengo esta idea, ¿tú te animarías? ¿Qué opinas? Y me dijo, sí, lo que sea para ayudar, para apoyar a otras personas, y eso me pareció muy especial, porque creo que de ahí debe surgir nuestro dar. Entonces, bueno, Mari, ¿qué tal si empezamos? Vamos a hacer esto Listo. como muy real, y quiero que empecemos por contarles cómo llegaste y por qué, digamos que en qué situación, en qué condición estabas, cómo fue ese primer encuentro, porque quiero que se den cuenta que no es como que todo es perfecto y yo y Andrea y vi la luz y ya, Bueno, contémosles cómo pues empezó todo, nuestra sí, historia juntas. más o menos desde lo que tú dices, no, pues, no es de un momento a otro, desde la universidad empezaron a ser evidentes Ujú. mis síntomas de depresión. ¿Por qué? Porque no le encontraba como sentido a las cosas, me estaba aislando muchísimo. Otro síntoma era, por ejemplo, lo que hablabas ahorita de la ansiedad. Entonces me daba mucha ansiedad con la comida, entonces a veces comía muy rápido, quería todo rápido, o a veces dejaba de comer. Eh, Había muchos factores, claro, me habían afectado y eso pues había generado como esa depresión, que en el momento pues no lo reconocía como depresión, pues sabía que como que no me hallaba, como que no me sentía en las cosas cotidianas y todo el mundo decía, pero si todo está perfecto, sí, como que ¿por qué estás así? Entonces, y no, y es normal que la gente pues a veces no entienda y no tiene también por qué hacerlo, sí. Eh, y entonces pues uno como que más se aislaba. De repente pues sí, claro, hubo un momento en que ya estaba muy mal, mi mamá se dio cuenta, sobre todo por los aspectos de la comida, que me empecé a enfermar mucho porque dejé de comer. Empecé como con unos trastornos alimenticios, entonces ya me llevó al médico y efectivamente pues el médico le dijo, no, necesita ayuda. Y ahí empezó como esa búsqueda de ayuda, más o menos 18 20 años, ¿De qué ¿sí? edad estamos hablando en ese De la momento, Maribel? adolescencia. Ok, bueno, haz una pausa, porque yo quiero que una de las preguntas que más me hacen es cómo reconocerlo, los síntomas de que eso está empezando en un momento temprano. ¿Sí? ¿Cómo saber que la ansiedad está empezando? Y miren que aquí ya Maribel nos respondió eso. Entonces, una cosa es que no me estoy relacionando normalmente. Y aquí quiero decirles que los dos extremos puede ser, o sea, puede pasar que sea, no quiero estar solo, como esa ansiedad de que no me dejen solo, entonces empiezo a desarrollar también apegos que no son sanos, sea amigos, sea a una pareja, sea a la familia, sea quien sea, no me dejen solo, o sea, no quiero ver a nadie. Cualquiera de los dos extremos nos está hablando de que hay algo que no está normal en la persona de no poder estar a solas consigo mismo. Otra de las cosas es los cambios en la alimentación y ese es otro de la comorbilidad que está y es los trastornos alimenticios, o sea, como que como mucho, que no como, todo eso nos habla también de un posible, digamos que tenemos que prestar atención a eso para darnos cuenta de que tengo un riesgo de estar en depresión. Em, no le encuentro sentido a la vida. Yo en estos días hablábamos mucho y constantemente les hablo de vivir en propósito, de servir, de ayudar a otros, porque no saben lo maravilloso que es cuando alguien te dice, oye, lo que tú haces me ayudó a ver la vida diferente. Y puede ser que tú lo hagas dando una clase de cocina, siendo médico, siendo contador, hay muchas posibilidades, pero es eso en lo que tú realmente vibras.
Bueno, entonces otra cosa es, fíjense que hay otro indicador y otro aspecto muy importante y es, Maribel dice, mi mamá se dio cuenta del tema de la comida y me llevó a buscar ayuda. ¿Listo? Entonces ahí nos vamos dando cuenta que eso puede hacer una gran diferencia. Entonces no es quedarnos callados o decirle, mijo, pero ¿por qué no está comiendo? O la veo muy flaca y ya, sino vamos a ver qué está pasando, vamos a Bueno, buscar ayuda entonces, y vamos a ahondar. gracias a eso, Sigue lo en que tu tú relato, dices, Maribel, por la favor. importancia de buscar ayuda o que otra persona le ayude a uno a buscar ayuda, porque a veces uno piensa que solo puede, ¿sí? Y que no, yo salgo de esto, o no es nada importante, o uno no sabe exactamente Ujú. qué es. Entonces, si existe esa posibilidad, es bienvenida y pues gracias a eso inicié pues un tratamiento de psiquiatría que hasta le daba a uno pena, a mí me daba pena decir que era un tratamiento psiquiátrico porque ya lo catalogaban a uno como que loco, o que iban a decir los amigos, los demás familiares, porque pues no sabían qué estaba pasando, ¿sí? Y de pronto lo iban a, o sea, pues uno se preocupaba por el qué dirá. Entonces, bueno, realmente empecé ese tratamiento, me medicaron, porque pues ya cuando me hicieron el diagnóstico, sí, que entonces sí estaba sufriendo de depresión, y ahí pues empezó el tratamiento con las medicinas. Pues yo me las tomaba juiciosa, sí, claro, me ayudaba a calmarme, como a veces estaba como mejor de ánimo, pero en el fondo sentía que no era la solución, o sea, sí me ayudaba a tranquilizarme, me manejaba la ansiedad, eh, pero ahí quedaba, o sea, no, como que yo sentía que todavía algo faltaba. Entonces, a medida que fue pasando pues los años, seguí como inquieta en esa búsqueda, porque yo decía, no puedo estar así, veía casos de personas que pues al final terminaban como muy mal por su depresión, entonces en el fondo había como una chispa, una esperanza y yo decía, no, yo tengo que salir de esto, la vida tiene que haber algo más. Entonces, en esa búsqueda pasé por muchas cosas, conocí varias personas que me ayudaron y entre esas pues fue cuando también te conocí a ti. Te conocí por los videos inicialmente, por Instagram. Empecé a mirar que pues aparte de los medicamentos necesitaba un reconocimiento y una revisión de mi pasado, de sanar mi pasado para poder vivir el presente y no sentir la ansiedad del futuro, porque quería controlarlo todo, siempre quería manejar las cosas, tener si esto tenía que ser en este orden, ahorita lo que tú decías, si no era así perfecto, entonces ya no me preocupaba lo que fuera a pasar, entonces me daba esa ansiedad. Sufrí, pues, alguien hablaba de los ataques de pánico. Yo sufrí ataques de pánico y no, eso no es de repente. O sea, yo creo que es ahora que lo pienso, cuando me dieron los de primer ataque de pánico, no sabía que eso se llamaba ataque de pánico. Yo sentía que mi corazón se iba a salir, sentía mi cuerpo extraño y yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Estoy enferma, no entendía bien. Ya después cuando me explicaron que eso era un ataque de pánico, pues no, claro, tenía que empezar a manejarlo, pues desde la parte psiquiatra le mandan a uno medicamentos, pero luego, cuando te conocí, me di cuenta que eso se podía manejar de otras formas. Cuando empecé a hacer esa sanación de mi pasado, a reconocer lo que me había afectado, lo que me estaba afectando, eh, cuando empecé a hacer esas sesiones de respiración, entonces eso también me ayudó muchísimo. Cuando yo sentí, y cuando un live que tú hiciste sobre que cuando uno siente que los síntomas o sea, que va a pasar, tú puedes actuar. Entonces yo empecé a hacer eso. Cuando sentía que me iba a dar el ataque, la taquicardia, entonces yo empecé a ser consciente y a hacer mi sesión de respiración, a ser consciente de mi respiración y eso me empezó a ayudar a controlar lo que me daba de ataques de pánico, que realmente no los he vuelto a tener, gracias a Dios. Cuando me da esa ansiedad, a veces que vuelve, como que yo siento que va a volver, hago mi ejercicio de respiración, tú en algunos live los has enseñado, el del dedo, el de taparse una cosa, etcétera. Ayudan muchísimo.
Entonces, algo que tú decías al principio del live, que hacerse Sí, sí. responsable. O sea, yo sé que a veces uno siente que no puede. Entonces, cuando uno siente que no puede, el hacerse responsable es buscar ayuda. Entonces, buscar la ayuda. Yo estoy muy inquieta, yo digo, si no puedo, bueno, voy a buscar Ujú. ayuda y así fue como llegué contigo. Si ya tengo las herramientas, no me puedo quedar en que Andrea me vaya a solucionar todo. Entonces, lo que hago, hay que ser como cualquier disciplina. El tenista se levanta a las 5 de la mañana, 4 a practicar si quiere volverse experto. Así nos toca con estas situaciones y con cualquier enfermedad. Si uno se raspa, si no se echa la cremita y no hace el mantenimiento, pues no se va a sanar la herida. Entonces, lo mismo pasa con estas cuestiones de la mente. Yo tengo que empezar, por ejemplo, las meditaciones que tú me envías, al principio me daba, no era capaz, como yo era tan de hacer todo rápido, la primera meditación de escuchar, ay no, para mí me daba cosquillas en el cuerpo, me daba desespero, un minuto, y no, ya no más, pero poco a poco me fui haciendo consciente, ya iba como disfrutando más, aprendí a comer mejor, porque yo antes comía súper rápido, todo lo hacía rápido y comía rápido. Ahora disfruto la comida, o sea, ahora tomo las cosas un poco más con calma. Cuando vuelve ese acelere otra vez recuerdo y hago un par y digo, no, 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 ¿qué está pasando? Respiro y es esa tarea, o sea, hay que seguir trabajando diario porque el cuerpo y la mente ya está acostumbrada a un estado. En el caso mío, pues estaba acostumbrado a estar triste y ya, y cuando no estaba triste yo hasta me sentía rara, o sea, cuando estoy muy feliz, a veces hasta yo digo, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Y digo, no, 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 ya mi cuerpo se tiene que ir acostumbrando a que ahora ese es un nuevo estado, pero hay que hacer los ejercicios. No es solo ir y hablar con el psicólogo, sino que hay que hacer los ejercicios que tenga que hacer para que eso le ayude a uno a reprogramarse, lo que tú decías, de sanar y reprogramarse nuevamente. Bueno, María, hay muchas cosas chéveres que has dicho. Una de ellas, y por donde quiero también continuar, es el tema del diagnóstico. Es muy importante y aquí quiero aclararles que el único, digamos que el único profesional que puede hacerles ya ese proceso de diagnóstico es un psiquiatra. Entonces, ¿qué sucede? Las personas llegan a la sanación emocional y lo primero que se les pregunta es, ¿qué vienes a tratar? Dentro de eso hay algunas personas que no es que no quiero decir, o bueno, lo que sea, ya después tienen que contarnos la razón de por qué vienen a consulta y si es algo de este tipo, o si en el desarrollo del proceso lo vemos necesario, los remitimos a un psiquiatra y tenemos hasta una persona buenísima para recomendarles, eh, que es una persona acertada, que además es un médico psiquiatra que sabe que se puede sanar, ¿sí? Es de esa misma índole, él también dice, siga tu proceso terapéutico, tenemos que hacer esto, y tiene que, digamos que tiene la claridad de decirte si sí estás en un proceso de depresión o no. Y les cuento, de 10 casos que han llegado a decir, yo creo que estoy en un proceso de depresión, tengo que decirles que solo 2 no lo estaban. Entonces, que él tuvo que decirles, no te voy a medicar porque no te va a servir para nada, porque en este momento lo que tú tienes es esto y esto, y entonces eso no se maneja de esta manera. Entonces, lo primero es reconocer los primeros síntomas, pedir ayuda, buscar un correcto diagnóstico. ¿Con quién? Con un médico psiquiatra. Busca una persona de confianza. Si no sabes dónde ir, tenemos la opción, tenemos una persona para recomendarte que nos ha acompañado en diferentes procesos y ha sido valiosísimo. Y lo otro es seguir buscando ayuda y hacerte cargo. Sí, Maribel lo dijo, y es yo me hice cargo, yo empecé a buscar, empecé a hacer mis ejercicios, empecé a afrontar las situaciones incómodas y empecé a sanar. Yo creo que esa es de las otras cosas más bonitas que dijiste, Maribel, y es fui sanando, ¿sí? Empezamos a reconocer que había muchas cosas, muchos dolores, muchas heridas de infancia, porque todos las hemos vivido y algunos las vivimos más intensas, otros menos,
o para algunos algo es más impactante que para otros. Entonces, bueno, Maribel, ¿qué otra cosa crees que es importante y cómo sientes que biosanación emocional y lo que hemos ido haciendo te ha apoyado para salir Bueno, yo pienso de ese que eso ha estado sido lo depresivo? más importante. Realmente, o sea, los medicamentos hay que tomarlos, como tú lo dices, dependiendo del diagnóstico, eh, pero el hacer esa introspección, el empezar a escuchar tu cuerpo, que es algo que es de biosanación y lo que tú enseñas, es muy importante, ¿sí? Hacer esa conciencia, parar un momento y decir, bueno, esto me afecta, esto por qué me está afectando, mi cuerpo me está hablando, porque lo que tú dices, pues también yo sufría, vivía como enferma, entonces mi esposo me dijo, no, pero es que tú te quejas de todo, que te duele tal, que te duele tal cosa, y yo creo que era esa misma necesidad de llamar la atención, de decir, no me siento, entonces cuando ya empieza uno a mirar su cuerpo, a decir, listo, esto me duele y esto representa mi trabajo, esto representa, no sé, la familia, entonces ahí tengo que sanar algo, empezar a reconocer, listo, eso me afectó por tal cosa. Y no es quedarse, a veces dicen, ay, no, no, no se haga la víctima. Entonces yo pienso, sí, si uno sufrió algo, listo, fue víctima. Y a veces es bueno reconocer si fui víctima de algo, pero no quedarse ahí, no quedarse ahí en ese víctima, sí, o sea, me pasó tal cosa, pero ya, o sea, Ujú. empezar como a sanar eso para verlo diferente y ya salir de lo que hablamos de ese victimismo, y no echarle la culpa a los demás, porque en mi caso, y cuando uno está así, uno piensa que es que no, es que el ambiente es terrible, es que los demás son los malos, es que, y después cuando ya uno empieza a sanar, a ver que no, que hay otras posibilidades, yo creo que hay que tener fe también, nunca se me fue la fe, la confianza y siempre me caía, pero yo había algo en mi corazón, hay una luz, esa misma fe que me decía, no, vuelva y levántese y continúe. Al principio también lo hacía, por ejemplo, cuando nacieron mis hijos, yo lo hacía por mis hijos, no, yo tengo que hacerlo por mis hijos, tengo que sanar por mis hijos, por mi familia, porque sí, uno hasta puede llegar a perder su hogar, su trabajo, muchas cosas por su estado. Y justamente, Mari, justo que ahorita que dices eso, aquí nos dejan una pregunta y es, ¿me dejó porque tiene depresión y extraña la vida que tenía con su ex? ¿Hasta qué punto me involucro? Él no habla de sus sentimientos con nadie. O sea, tú estás hablando, sí, hasta se puede perder la pareja, se puede perder la familia. Y sí, si nos cerramos y si no estamos dispuestos a Exacto. avanzar, pues Entonces es en esto ese puede momento que uno repercutir en dice, todos los no, o sea, yo aspectos no de quiero nuestra eso, vida. yo amo a mi familia y eso. Entonces por ellos empecé a trabajar, pero luego me di cuenta que más que por ellos lo tenía que hacer por mí, porque yo merecía ser feliz, merecía estar sana. Y algo que aprendí también contigo y fue muy valioso, es que sanándome yo, se iban a sanar todos, mis hijos, mi ambiente iba a cambiar y eso fue lo más maravilloso de ese proceso de sanación, que los cambios que tenía, como tú lo dices, todavía tengo muchísimo por aprender, muchísimo por seguir sanando, pero ha sido tan valioso que en mi caso no es para recomendación de todos los que están acá, porque cada caso es especial, pero en mi caso y con el aval de mi psiquiatra, yo ya no tomo medicamentos desde hace unos años, desde que empecé el proceso contigo y todo, pero no fue así que yo no, con el apoyo de los expertos que me dijeron, sí, ya, vamos a hacer la transición, pasemos a tal, y fuimos Ujú. mirando y realmente, no, ya bendito sea Dios, me di cuenta que en mi caso ya no necesito los medicamentos, trabajo de encontrarme a mí mismo, de esa espiritualidad, de esa esencia para seguir ese proceso, porque a veces uno tiene recaídas, o sea, eso sí, a veces como que lo que te digo, el cuerpo como que está acostumbrado a un estado y quiere como volver a ese estado para que me consientan, para que...
y entonces uno dice, no, 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 voy a ponerme a bailar, o sea, Claro. hago algo que me guste, y a veces hasta me obligo, porque yo digo, no, yo no me puedo quedar ahí sufriendo y no, entonces me pongo a hacer baile, danza, me pongo a hacer tortas, algo que me guste para que otra vez se active mi cuerpo, o sea, el movimiento es algo que también es de lo que hemos aprendido, ayuda a como a cambiar ese estado de ánimo, entonces eso es trabajar en uno, entonces es pararse y decir, no, listo, hoy voy a dar gracias por esto y te cuento que el cambiar mi forma de pensar y eso ha traído bendiciones y el programarme diferente ha permitido que ciertas cosas que que deseo se me den. Entonces, ha sido un proceso maravilloso. Mari, yo quiero que les contemos justamente eso que estás diciendo, porque en la última consulta Mari me contó algo muy chévere y es que algo que realmente o sea, le pesaba demasiado y que era muy incómodo era el estar teniendo que viajar una larga distancia todos los días y de ida y de regreso hasta su trabajo, porque pues está, digamos que, satisfecha en su trabajo, que está bien en este momento estar en ese lugar, pero el transporte hacía muy pesada la situación por los hijos, por el tiempo del recorrido, porque además a Mari le empezaba a dar mareo, o sea, era súper complicado. Y yo creo que pasamos como unos tres Bueno, o cuatro meses entonces sí, batallando es lo con que eso, dice pero Andrea, quiero que tú les cuentes qué yo de alguna pasó. manera quería pues aprovechar, tener la posibilidad de estar más en casa para aprovechar los tiempos como ustedes saben, acá en Bogotá a veces son largas las distancias y el tiempo del transporte, entonces llegaba muy tarde a la casa. Entonces, eso no me gustaba mucho, entonces yo quería que se diera la posibilidad de trabajar desde casa. Empezamos a hacer una programación desde las meditaciones. Y al principio, pues en la Primero, empresa, se lo que no, por super el momento negaron. no había esa Sí, posibilidad, pero que pero no. bueno, yo seguí como que haciendo esa meditación que me mandó Andrea, imaginándome que sí, que ya iba a poder trabajar desde casa y pues se dio la posibilidad, abrieron las puertas de trabajo en casa y hicimos la postulación y yo seguí haciendo mis meditaciones, imaginándome, hay un video que tiene Andrea de imaginarse lo que uno desea, dejar de pensar en lo que lo que uno no le gusta y más bien programarse en lo que uno quiere y lo que atrae. Entonces, eso es lo que va a atraer. Entonces yo decía, será, al principio como que hacía la meditación y yo como que, al principio como que, ay, no, y entonces no, la seguía haciendo y a pesar de que a veces no, como que veía que no se daban las cosas, a sorpresa que seguía haciéndola, seguimos trabajando y cuando ahorita le dije a Andrea, imagínate que ya en el trabajo, algunas personas nos dieron trabajo en casa, o sea, después de que todavía no había esa posibilidad, la abrieron y pues fue muy, muy bonito para mí porque sentí que todo ese trabajo que estaba haciendo de programación se estaba dando sus frutos, ¿sí? Y así me pasó con muchas otras cosas que quería y que no las tenía como muy clara, pero que empecé a hacer esa meditación y a programarme y se fueron dando. O sea, yo le decía a Andrea que diciembre lo terminé muy bendecida, con todas las cosas realizadas, las que quería, todo lo que lo pensé y lo que deseé se hizo realidad. Gracias a Dios, gracias a ese esfuerzo, porque pues no todo, sí, uno se imagina lo que quiere y todo, pero también hay que trabajarlo, hay que buscar las cosas, a veces no es fácil, hay días en que es difícil. Sobre todo yo creo, Mari, que Yo lo más difícil era era muy también cambiar negativa, esa sí. forma de pensar. Yo creo, y yo les digo, que hubo muchas veces que yo fui también como estricta con Mari, dura de decirle, no, ya no más, ya no puedes venir a quejarte más de nadie, sino tú sigues siendo una víctima, estás entregando tu poder, ya no más. Y había momentos que era difícil, pero algo que sí tuvo Maribel y que espero que ustedes tengan es como esa determinación y la persistencia de seguir adelante. Y no se quedaba callada, ¿sí? Fue algo muy importante. Entonces, Mari,
Pues yo estoy muy feliz de tu proceso y de todo lo que viene, porque sé que además vienen muchas otras cosas lindas en tu casa para ti, para tus hijos, para tu esposo, porque sé que todas esas relaciones se están transformando. Y me gustaría, Mari, que cerráramos, eh, que hagas, ¿qué le recomendarías a las personas que están pasando por un momento difícil? Tú que Bueno, estuviste ahí, pensando, ¿qué les recomiendas recordando que ahorita hagan? esos momentos difíciles y esos momentos de crisis que me daban, lo que les puedo decir es que primero no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, siempre hay una luz, siempre hay personas buenas como Andrea y como otras que están ahí para darle a uno la mano. Busquen ayuda, o sea, si realmente ven que la requieren, busquen la ayuda, búsquenla. Eh, no, o sea, no dejen de trabajar en ustedes. Yo sé que hay días y a veces me pasa que como que no quiero levantarme, pero no, lo sigo haciendo por mí, por mis hijos, porque sé que todos tenemos algo para entregar. Yo a veces decía, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Siempre era, pero ¿por qué? Pero luego me daba cuenta que quizás estas cosas que nos pasan le sirven a otras personas también para ver que sí se puede, que, pero que debemos poner de nuestra parte. O sea, sí es bueno, sí me pasó, uno siente el dolor, pero otra cosa es quedarse en ese dolor. O sea, está en nuestras manos. Nadie va a hacer nada por nosotros si nosotros mismos no lo intentamos. Y aunque es algo que todo el mundo dice, que uno dice, ay, pero eso es un cliché, pero cuando uno cambia, los ambientes son diferentes. O sea, eso que uno veía tan oscuro, ya después uno no lo ve oscuro. Y yo, ay, no era tan gris, no era tan negro como uno lo pensaba, porque ya cambió la forma en que uno ve las cosas, pero para hacer eso hay que trabajar, hay que buscar, hay que leer todos los días, hacer algún ejercicio. Eso es como el mensaje. Sí, señora. Bueno, gracias a ti. Gracias, Maribel, por estar aquí. Ahí ya espero que Bueno. hayas visto también los agradecimientos que te han enviado, porque han sido muchos. Em, y bueno, nos Bueno, vemos no, pronto y sé muchas que gracias. Yo tendrás también muchas otras cosas aprovecho para pues a contarles darle las más gracias a adelante. Andrea porque ha sido un pilar importante en este proceso de sanación y de verdad que ella tiene muchas herramientas. Yo le decía a Andrea, mire, yo en YouTube, eh, cuando, no, que para la prosperidad, entonces entro y Andrea tiene un video para la prosperidad, tiene un video para el desapego, hay que aprovechar y sacar el tiempo. O sea, yo creo que es dedicarse ese tiempo a uno mismo y aprovechar esas herramientas que yo le hice una bendición porque hasta son gratuitas, ¿sí? Ese es un esfuerzo que ella hace y que da al mundo, es algo muy lindo para todas las personas que como yo y que como muchos de ustedes necesitan llenarse de eso, ¿sí? Entonces, otra cosa que es importante, perdón, ya para finalizar, es que aparte de escucharlas, no nos quedemos en solo escuchar, o sea, propongámonos, por ejemplo, a mí me pasa que yo a veces era así, entonces hoy, esa era me proponía, hoy voy a cuando venga eso voy a tratar de ser paciente. Entonces es empezar a ponerlo en práctica, no que fallé, bueno, no importa, vuelvo y al otro día voy a seguir practicando ser paciente para que no se quede solo escuchar, sino también uno empezar a acostumbrar y cambiar esa forma de actuar. Entonces, es eso. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Mari. Te veo pronto entonces. Me Bueno, ayudas ahí pones en la X y ahí ya cierras. Bueno, voy a revisar por aquí qué otra pregunta tenemos mientras le damos también el paso a la otra invitada que tenemos. Eh, bueno, ¿cuál es el primer consejo para dar a alguien que se siente en depresión y ansiedad? Bueno, antes que de eso, quiero decirles que es muy importante que seamos asertivos en la forma en la cual nos vamos a acercar a las personas que están pasando por una depresión, porque están con una alta sensibilidad, porque no se están sintiendo bien. Entonces es fundamental que nosotros primero nos llenemos de amor, que apaguemos los juicios y que le hagamos saber que estamos ahí. ¿Para qué? Para lo que necesite. A veces solo lo que necesita esta persona es ser escuchada, ser vista, sentirse que la entiende.
Entonces cuando tú le dices, pero ¿cómo vas a estar deprimida? Como nos lo dijo Maribel, ¿cómo vas a estar deprimida si tienes tantas cosas? Si tienes estudios, si tienes una casa, si no te falta la comida, ¿cómo vas a estar deprimida? Entonces que seamos también muy amorosos, que nos conectemos siempre desde el amor. Y desde el amor quiero contarles que nosotros también aquí en lo que es visualización emocional, todo el tiempo estamos haciendo y buscando espacios como estos para poder entregarles más herramientas, para poder darles más información, para que ustedes puedan seguir creciendo. Y estoy preparando un curso gratuito que va a empezar muy, muy pronto, así que estén muy pendientes. Las inscripciones yo creo que las abrimos mañana o pasado mañana, así que estén pendientes de mis historias porque por ahí les voy a estar informando. Le voy a dar paso entonces a nuestra otra invitada, que es Jenny, que tiene una historia que en serio les quiero decir que sí les pareció lindo todo lo que Maribel ha hecho. La historia de Jenny fue Hola, buenas de una noches, ¿cómo persona están? ¿Sí me valiente. escuchas bien? Hola, mi querida Jenny. Ah, bueno. Buenas noches para todos. Te escucho perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, mi querida Jenny? Cada vez mejor. Yo sé, yo sé que sí se te nota. Bueno, gracias primero por aceptar estar aquí porque sé que es un reto. Eh, y bueno, lo estamos también logrando. Entonces, eso es lo primero. Quiero darte las gracias. Y sé que tu vivencia, todo lo que superaste el año pasado, sé que es poderoso para muchas otras personas. Quiero, Jenny, que les cuentes Bueno, también un antes que nada, poquito también quién eres agradecerte tú, a ti qué por la haces. invitación. De verdad, para mí es un honor y me honras profundamente el poder compartir mi testimonio. Estoy un poquito nerviosa, nunca he hecho un live en mi vida. Es la primera vez, pero bueno, espero hacerlo bien y poder compartirles a muchas personas mi testimonio, ver pues todos los cambios que han habido en mi vida los últimos casi 3 años, porque pues es un proceso que ya llevo bastantes años. Y bueno, yo qué les cuento, yo soy profesional, soy microbióloga, trabajo en una gran organización. Me gusta mucho mi trabajo, estoy felizmente casada, tengo 2 hermosos hijos, aún pequeñitos. Y bueno, pues no, pues ahorita pues sigo con mi trabajo. El año pasado me gradué de la formación en biosanación emocional y bueno, con muchas expectativas de iniciar también este camino y ser luz para otras personas, no solo en temas de ansiedad o de depresión, sino pues en su sanación de su vida en general, ¿sí? No solo su sanación emocional, sino física y espiritual. Gracias, Jenny. Bueno, eso es muy importante. Quiero que también se den cuenta que no es como mi vida, no tenía trabajo, no tenía, no, es que tenemos que entender qué es lo que está pasando dentro de la persona e ir un poco más allá. Claro que sí, cuando pasamos momentos como una pérdida, un duelo, una crisis económica, perder un trabajo, puede hacer que eso nos acerque a situaciones o a diagnósticos como es la depresión, pero no es lo único. Entonces, pues Bueno, quiero que tú pues empieces por rápidamente contarles les cuento. tu historia, Jenny. Cuando empezó pandemia, justo el día que empezó pandemia, yo iniciaba un nuevo trabajo. Tenía mi hijo chiquito estaba en proceso, pues como de destete, de la lactancia. Mi otra hija estaba en su último año de preescolar, entonces era el año en que iba a empezar a escribir y a leer y todo este tema. Y llega la pandemia, nos encierran y mi vida se vuelve un caos total porque el estar acá, tener que responder por todo, por mi nuevo trabajo, adaptarme a las nuevas, a un horario, porque además yo venía de trabajar independiente y tener que cumplir, entre comillas, un horario, así estuviera en la casa, con unas responsabilidades, con mi hijo pequeñito en esa transición del destete, además en la transición de empezar a caminar, del gateo al caminar. Mi hija es supremamente sociable y tener que ella encerrarse
pues eso fue acá un boom. Y bueno, mi esposo también, que él nunca había trabajado desde casa, él siempre pues iba a su oficina y todo. Para mí no era tan difícil porque yo como trabajaba independiente, para mí no fue, digamos, difícil el quedarme en casa, pero sí fue difícil llegar y sentirme abrumada con todo. Empecé, como decía la compañera anterior, uno a veces como no le pone como mucho cuidado a los síntomas. Empecé a comerme las uñas hasta el punto que me sangraban los dedos, se me empezó a caer el cabello, empecé a sentir pues como muchos conflictos, sobre todo con mi hijo pequeño, como que no lo soportaba, digámoslo así. O sea, yo no lo soportaba y más. Y pues también obviamente uno entender que tener dos niños encerrados pues es algo muy difícil. Y empecé a tener muchos conflictos, sobre todo con mis hijos. Y bueno, y empezaron como muchos problemas con problemas digo yo, con ellos. Y una compañera del trabajo que está aquí presente porque ya la vi en los invitados, a Milena estaba haciendo la formación y no sé por qué se dio el tema, no recuerdo exactamente el por qué. El caso fue que empezamos a hablar y me dijo, yo estoy estudiando, si quieres te ayudo, y yo le dije, pues sí, hagámosle, yo a lo que sea, o sea, y ella me habló, no, es que estoy estudiando biosanación, yo le dije, no tengo ni idea qué es eso, pero hagámosle, o sea, entonces bueno, empezamos a programar las sesiones, me empezó a explicar en qué consistía, empecé a tomar pues terapias con ella aún siendo pues estudiante, y el primer ejercicio que ella me puso fue la ley del espejo, ¿sí? Con mi hijo, con el chiquito. Y para mí eso fue un antes y un después de mi vida. O sea, el verme yo reflejada en él, o sea, porque él era llorón, porque era pataletoso, porque era tan cansón, porque además yo lo etiquetaba, ¿no? O sea, con todas las etiquetas que te puedas imaginar. Y verme reflejada en él, ahí fue donde yo me di cuenta de todo lo que yo tenía por sanar. Nunca creí que mi vida fuera tan caótica. Y mi vida me refiero a mi vida interior, ¿sí? No mi vida exterior, porque tengo un excelente trabajo, tengo Sí. buenos ingresos, tengo una familia maravillosa, tengo mi casa, mi carro, mis estudios, o sea, nada me faltaba. Y el darme cuenta todo eso que tenía que sanar, me empecé a dar cuenta de una cosa, y es que me faltaba a mí misma. ¿Mm? Me faltaba yo. O sea, yo siempre era pendiente de todos, de que todo estuviera bien, que todo estuviera perfecto, ta. Y entonces, pues yo no sabía tampoco que eso era ansiedad, pero pues empecé con Milena a tratar de reconocer que eso era ansiedad. Poco después ya empezaron los ataques de pánico. Estando incluso aún con ella en terapia, empezaron los ataques de pánico y fue como así, como un día para otro. O sea, yo estaba bien y fue cerca al cumpleaños de mi hijo el año pasado cuando me empezó a dar ese primer ataque. Es la cosa más horrible que yo he sentido en mi vida. O sea, la sensación física es horrible. Sentir que se me dormían las manos, se me dormían los pies, se me iba el aire, me daba mareo, me daban ganas de vomitar, el corazón se me salía. O sea, era una sensación física que de verdad uno siente como que se va a morir. O sea, como que yo dije, hasta aquí fue Jenny. O sea, en el primero yo dije, me morí acá. Y empezaron obviamente a ser mucho más frecuentes. No dormía, o sea, otro de los síntomas que yo empecé a sentir era, bueno, me acostaba a dormir, no sé qué, y me despertaba en la noche con el corazón a mí. Y empieza mi cabeza a imaginarse los peores escenarios en todos los sentidos. En mi trabajo, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos. O sea, yo me imaginaba las peores situaciones. ¿Mm? Mi hija se iba al colegio, entonces en la ruta y yo decía, Dios mío, ¿y si se estrella? ¿Y si se muere? ¿Y si le pasa? Y empieza la cabeza, ¿no? A darte vueltas. Y así con todo, con todas las cosas. Y bueno, seguí en mi terapia con Milena y ahí fue también como que decidí hacer la formación. Yo dije, bueno, voy a hacerla, no porque además no fue como de un momento para otro, no era que estuviera en mis planes hacerlo. Ah, bueno, no, acá tengo que hacer un paréntesis antes, y es que el 21 de diciembre yo me unía al evento que tú haces ay, ¿cómo es que se llama? De cierre de año. Sí.
Y como que es manifestar Decía lo que tú Leandro. quieras. Y yo veía que toda la gente, tú decías, bueno, espero que ya tengan todo y se acercaba el momento. Y yo decía, Dios mío, yo no tengo, no sé, o sea, ya tengo todo que me hace falta. O sea, no necesito carro, no necesito casa, no necesito nada. Y yo dije, voy a pedir paz interior. Fue lo que pedí. ¿Mm? Y cuando llega ese, y como a los 8 días fue que me inscribí al Biosé, y dije, bueno, eso me imagino que es la primera señal, el primer paso. Cuando llegó a Biosé, no sabía que tener paz interior implicaba un revolcón tan duro. Sí, o sea, yo llegué en un momento a pensar y yo decía, esta es la paz que yo pedí. O sea, en serio, si me siento peor que antes, o sea, sí. Ujú. Sí, sí, esa es la verdad. Miren, yo me encanta que lo estés diciendo, Jenny, porque, o sea, peor que antes porque es sacar Ujú. todo lo que uno ha estado metiendo en una caja a fuerza y que no quiere que nadie vea y que uno mismo tampoco quiere ver. Entonces, obviamente sí, se siente uno realmente peor que antes, pero peor que antes caminando Exactamente, hacia de una acuerdo, solución. totalmente de acuerdo. O sea, yo al Sí, principio como que me arrepentía y mi esposo me decía, llegó un momento y me dijo, yo sé que él me está escuchando allí en la sala y me dijo un día, me dijo, ¿tú por qué te metiste a ese curso? Mira cómo te tiene, eso es como una secta, no sé qué. Me dijo, tú estás peor, se suponía que era para mejorar y estás peor, que no sé qué. Entonces, bueno, hacerle entender que, y como lo dije en mi discurso del día de la graduación, es como entrar a esa casa sucia, a esa casa de tus sueños. O sea, yo lo veía así, que es esa casa de tus sueños, te la regalan, pero está completamente cochina, sucia, huele a feo, está podrida, o sea, y tú dices, pero es la casa que yo quiero. ¿Mm? Y entrar uno y empezar a decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Sí, porque además uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Está tan puerca que no sé por dónde empezar. Bueno, pues empecemos por algún lado. Y empieza uno a coger trapero y balde y empieza uno a limpiar. Y empieza uno a darse cuenta que vienen muchas cosas desde la infancia, desde mi proyecto sentido. O sea, yo algo que reconocí es que muchas cosas quedaron programadas desde mi proyecto sentido. Es decir, bueno, de pronto los que no saben, el proyecto sentido es la etapa desde los 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años, incluido el embarazo de la mamá, de mi mamá. Y darme cuenta que muchas cosas empezaron ahí y yo decía, fue pucha, ¿es en serio? Y empezar a sanar desde antes que me concibieran. O sea, uno dice, son 42 años que tengo que sanar, o sea, ¿a qué horas voy a acabar? Pero bueno, pero empezar por algo y empiezo pues a trabajar muchas cosas, a identificar mis heridas de la infancia, a trabajar con ellas. Cuando empiezo a trabajar con mi paciente de práctica, pues ahí como que, ¡pum!, ahí se destapó otra olla porque volví y me vi en ella reflejada. Y algo que yo me vi reflejada en mi paciente de práctica era la falta de amor propio. O sea, yo no me quería ni cinco. ¿Mm? O sea, yo siempre estaba pendiente de los demás, todos los demás, pero yo era la última. O sea, si íbamos a salir a algún lado, alistaba a los niños, la casa, que todo quedara perfecto y Jenny se póngase 3 trapos y salga, ¿sí? Y o sea, Jenny siempre la última, que coman los niños y Jenny la última. Y yo decía, y ahí fue cuando yo me di cuenta que definitivamente yo me ponía en último lugar en todo y adicionalmente encontré que yo siempre buscaba la aprobación de los demás y eso lo vi sobre todo mucho en mi trabajo. ¿Mm? Y yo les decía a mi compañera Milena, yo le decía, lo hice bien, pero no, me equivoqué. Esto lo hice mal. Y ella, no, pero te fue bien. Y yo, no, esto lo hice mal, esto me salió mal, esto no era así, esto no sé qué. Y empecé algo y ahí fue donde también empezaron mis ataques de pánico y era que yo empecé a ver el punto negro en la pared blanca. ¿Mm? O sea, veía, había una inmensa pared blanca de todo lo positivo, pero yo me enfocaba en el punto negro. Y ahí también entendí que mi ansiedad, porque a diferencia de mi compañera anterior, yo no tenía depresión, sino yo tenía era ansiedad. Y ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta que yo me castigaba muy duro por mis errores. ¿Mm? Muy duro. Y cuando empieza uno a irse para atrás y analizar su árbol familiar y su proyecto sentido, claro, pues yo siempre buscaba la perfección y el control. ¿Mm? perfecto.
Fíjense algo. Yo quiero contarles y quiero mostrarles porque además pues los invité en este orden. Tú nos estabas hablando de 3 años. Maribel nos habló de, no sé, unos 17 años cuando empezó a pasar por un proceso de ansiedad. ¿Qué sucede? Si yo empiezo con un proceso de ansiedad y si yo no lo logro aprender a gestionar, va a haber un momento donde mi cuerpo dice, ya no puedo más con esta carga y entonces lo que hago es parar, pero parar hacia donde, hacia la depresión. Entonces, aquí es fundamental esto y quiero que se den cuenta que las dos hablan de lo mismo. No era una prioridad para mí. ¿Por qué? Porque cuando me invitaron a la entrevista que les cuento la semana pasada, una de las cosas que yo les decía y en lo que hice más énfasis es cómo podemos prevenir esto, porque no debe ser, ok, ¿qué hacemos con los que están deprimidos? Bueno, pero los que no estamos deprimidos, ¿cómo no llegamos a estar deprimidos? ¿Sí? Para que no nos pase lo que les conté de la chica de la peluquería que no pudo con su vida y se suicidó. O sea, no, es cómo vamos a prever desde ya situaciones como esas. Entonces, lo primero, entonces, ok, yo no soy prioridad para mí, yo no sé cómo amarme, yo me exijo, quiero ser perfecta, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a mirar los puntos en común para uno poder entender, ok, si estamos hablando de lo que les dije, les pedí dos cosas. Uno, ¿cómo entonces van a hacerse cargo de sí mismos? Y dos, ¿cómo van a ser asertivos para acompañar a otros, para brindarle una ayuda a otros? Pero lo primero es entonces, listo, ¿qué tengo que cuidar en mí si yo no estoy en ningún proceso de depresión y ansiedad? ¿Cómo evito llegar allá? ¿Cómo yo no sumo a esas cifras que les hablaba también en uno de los reels? Más de 322 millones de personas en depresión en este momento en el mundo. ¿En serio? Cuando cada vez hay menos hambre, hay menos situaciones de supervivencia, pero seguimos creciendo en estos números, no puede ser. Bueno, al respecto a Entonces, lo que tú dices, André, yo pienso sigue que, Jenny, por bueno, favor. obviamente prioridad el amor propio, pero también yo pienso que algo que aprendí es a expresar mis emociones. Sí, porque desde niños nos dicen, no llores, pero ¿por qué Uh-huh. chillas? Ay, qué intensa, ¿quiere que te dé motivos para llorar? Sí, ¿en serio? O sea, yo digo, todos tenemos emociones y más los niños. ¿Mm? Y claro, pues si a uno desde niños le reprimen sus emociones, otra vez bravo, otra vez de mal genio, otra vez grosero, sí, yo digo, pero todos tenemos derecho a expresarnos. Y llega el momento en que uno dice, pues mejor me quedo callada, porque para qué expreso, si me van a criticar, me van a juzgar. ¿Mm? Y empieza entonces la otra causa de mi ansiedad y es ese miedo al juzgamiento, ese miedo a cometer errores, porque Uh-huh. pues yo fui criada de alguna manera y con esto no quiero obviamente ni juzgar a mis papás ni criticarlos ni nada porque ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento. Pero pues a mí me exigían mucho. O sea, como que no, tienes que hacerlo así y en el colegio, perfecta, o sea, es que me traes buenas notas, es que no te puedes embarazar joven, es que, mejor dicho, era como un régimen y mientras mis hermanos estaban en la calle jugando, yo era en la casa aprendiendo a cocinar, a lavar, a planchar, porque es que yo era la niña y sí, y como que reprimía mis emociones y yo digo, y llega un momento en que esa olla tiene que destaparse. ¿Mm? Llega el momento en que, pum, o sea, es como lo que tú decías, o sea, para mí encerrarme fue como encontrarme a mí misma con todas esas emociones reprimidas y tener que explotar. ¿Mm? Y por ejemplo, ahorita con mis hijos, yo, bueno, al principio no, porque no lo sabía, pero después de que tomé la formación y todo, empecé y conocí este tema, yo trato de ser un poco más empática con ellos, ¿sí? Yo le digo, mira, eso que estás sintiendo se llama rabia. Y si tienes rabia, haz esto. Eso que se estás sintiendo se llama tristeza. Eso que estás sintiendo se llama frustración. O sea, hacerle saber qué emoción estás sintiendo y dejársela salir. Y no decirle, ay, otra vez llorando, pero cállese, pero no. ¿Mm? Obvio que a uno le estresan los gritos de los niños, o sea, eso obviamente, pero algo que los que tienen de pronto acá chicos pequeños, todavía niños, déjenlos decir sus emociones
y decirles qué están, pregúntenles si ya hablan, qué está sintiendo. ¿Mm? Por ejemplo, mi hijito de 3 años me dice, es que tengo mucha rabia, me dice. Y yo le digo, listo, tú ya sabes qué tienes que hacer cuando tienes rabia, respira. Y él ya empieza ahí como a respirar y yo le digo, eso es lo que tienes que hacer. Y eso que estás sintiendo se llama frustración. ¿Mm? Y es también decirles a ellos que se pueden expresar. Y algo es darles esa confianza y decirle a mis hijos, hagan lo que hagan, bueno, malo, pésimo, yo nunca los voy a dejar de amar y tienen que confiar en mí. Yo no los voy a juzgar, pero necesito que confíes en mí y me digas qué te está pasando. ¿Mm? ¿Sí? Porque pienso. Ujú. Eso es muy importante, claro. Jenny, creo que un papel fundamental es el de los padres, porque hablábamos y justo la persona que me hizo la entrevista me comentaba que muchas veces los papás dicen es que la depresión no existe, es que eso es para frágiles, es que eso. Entonces, si nosotros no creamos un ambiente seguro donde nuestros hijos se puedan sentir con la confianza, con la tranquilidad de abrirse, pues estamos también poniéndolos en riesgo. Pero adicional a eso, si eres tú, si eres la persona que sientes que en casa no lo puedes hacer, igual dirígete de una vez a un, como yo le decía, si son los jóvenes, pues hay una persona de la salud mental en el colegio, hay una persona en el trabajo, hay un profesional, porque entonces hasta incluso al médico, ¿sí? En el médico, si tú vas y le cuentas esto, te van a dar la posibilidad de tener una cita con un psicólogo, con un psiquiatra, y de ahí ya vas a saber que vas a iniciar un proceso, pero sí es Sí, importante que bueno, esto pase. y pues bueno, Entonces, pienso que continúa, sí, por favor. definitivamente en la infancia es donde más se marcan todas estas cosas, ¿no? Entonces, si podemos desde nuestros niños empezarles a ayudar, yo creo que nos va a ayudar. Y si ya somos adultos, así como yo, o sea, a mis 39 años fue que más o menos fue que empecé a tener esto, pues pedir ayuda. O sea, me la ofrecieron, o sea, yo inclusive es que ni la pedí, sino digo yo, pues Dios es grande. Y como que me mandó y como que me la ofrecieron y yo no tenía ni idea, pero hágale. O sea, como que estar dispuestos a decir si quiero cambiar, porque no es quedarse callados. Y más en estas enfermedades mentales que nos pueden tildar de, ay, pero es que otra vez la depresiva, la brava, la llorona, es que tú, ay, con cualquier cosa te resientes. No, o sea, es que realmente estas enfermedades mentales han sido muy rechazadas porque creemos que solo le dan a los locos, ¿sí? A los que definitivamente sufren de esquizofrenia o algo así ya pues muy, muy avanzado, pero realmente tú lo acabas de decir, son 300 y pico de millones de personas en el mundo y es en el día a día donde uno se da cuenta que cualquiera puede tener esto. O sea, cuando yo empecé a tener estos ataques de pánico, y empecé a sentirme tan mal. Yo un día me senté a llorar en el baño, en el piso de mi baño, y yo como que cogí, senté a mi anciana enfrente y le dije, ¿por qué apareciste en mi vida? Si yo estaba bien, o sea, es que a mí no me faltaba nada, mi vida era perfecta, o sea, yo estaba muy bien, o sea, yo le decía a mi esposo, yo nunca en mi vida había sentido esto, jamás. Y entonces cuando yo la senté, eh, apareció más que el por qué, el para qué. ¿Mm? Porque el por qué es como hacerse la víctima, ¿no? Porque yo, pobrecita, yo, qué pecado, yo, es que y échese uno el látigo, ¿no? Cuando entendí el para qué, me di cuenta que definitivamente mi vida necesitaba un cambio. Y cuando me refiero a mi vida, es mi vida interior, o sea, mi ser interior. Porque pues sí, mi familia, todo es maravilloso, mi trabajo, todo, pero yo necesitaba un cambio interior. Y yo dije, hay que empezar a cambiar esto. Y ahí en Biosé como que se unió todo y fue cuando ya empezaron los módulos de las prácticas y todo eso y empezaron a aparecer las herramientas y una de las cosas que más me sirvió fue conectarme conmigo misma a través de la meditación. Simplemente después de mis ataques que me daban tan fuertes, o sea, esos ataques tan fuertes que me daban,
después de que me pasaban, yo me quedaba en silencio con la respiración, o sea, obviamente los empecé a autogestionar con la respiración y quedarme en silencio y tratar de escuchar qué quería decir mi corazón. ¿Mm? Como escuchar mi mente, ¿qué me quieres decir? Y ahí fue cuando yo entendí que tenía que cambiar hábitos, tenía que dejar de pensar en el otro, o sea, de siempre estando, de pensar en el otro, de ayudar al otro, de hacer cosas que incluso para mí no eran cómodas simplemente por satisfacer a otros, ¿sí? Y decirme, no, yo me tengo que poner como prioridad. O sea, es que si yo no cojo las riendas de esto, nadie lo va a hacer por mí. O sea, yo puedo pagar 20.000 psicólogos, psiquiatras, tener 20 terapias de biocé, pero si yo no tomo por las riendas a la ansiedad, me va a ganar. Y nos pusimos a conversar y le dije, tú no me Ujú. vas a ganar, tú no me vas a ganar, tú no me vas a dominar. Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos y todo lo posible por dominarte. Y empecé a leer, empecé a investigar, empecé a leer sobre la ansiedad, empecé a leer, a ver videos de testimonios en YouTube, bueno, empecé a investigar muchísimo y, y definitivamente en el yoga también encontré una herramienta maravillosa. Empecé a hacer yoga, pero yoga consciente, no el yoga por adelgazar o el yoga por tener flexibilidad o el yoga, sí, porque es que hay diferentes maneras como uno puede ver el yoga, sino un yoga consciente desde la respiración, desde conectar con el Ujú. cuerpo y empezar a saber qué me está diciendo cada parte de mi cuerpo, empezar a conectar. Bueno, y me está doliendo el brazo, ¿qué quiere decir? Quiere decir tal cosa, bueno, y me está doliendo el tobillo, bueno, en que no tengo dirección, ¿sí? Y empezar a analizarme cada una de esas cosas y decir, bueno, hay que empezar a sanar una por una. Y definitivamente la meditación para mí ha sido supremamente clave. O sea, cuando empiezan, porque pues a veces, como decía la compañera anterior, uno no es, yo no soy un ser de luz y que ya levito y que estoy divinamente, no. Obviamente a veces me dan, pero algo que aprendí en el curso de una meditación que hice fue que uno tenía que aprender a ver el pensamiento, ¿sí? Si yo no veo mis pensamientos, me van a dominar. Y eso lo aprendí a través de la meditación. Entonces, cuando venía el pensamiento negativo, porque algo que uno aprende en Biosé es que llega el pensamiento, ¿cierto? Y se manifiesta en el cuerpo. ¿Sí? Entonces yo decía, si voy a empezar a tener la palpitación, el vacío en el estómago, es porque algo pensé y como que trataba de acordarme qué fue lo que pensé y le decía, te vi pensamiento, te vi, como si le hablara a alguien. Le decía, te estoy viendo pensamiento negativo. Sí, pero mira que algo que eso me sirvió mucho porque al aprender a identificar el pensamiento le vas quitando el poder. Mientras que si uno lo tiene ahí y lo maximizas y le estás entregando el poder a tu mente y te va a controlar y empieza el ataque de pánico. Y me ayudó muchísimo el poder identificarlos y decirle, ay, te estoy viendo, como si le estuviera hablando a alguien y automáticamente, pum, como que se me borra. Y después llega otra cosa de otro pensamiento negativo y le digo, te estoy viendo y pum, se me va y así. Y me ha ayudado muchísimo porque se llama etiquetar el pensamiento, o sea, darse cuenta que está ahí y decírselo, decirle, ahí te estoy viendo, como que tú no me vas a dominar. Y porque por ahí vi la pregunta de eso de que cómo superé mis ataques de pánico, así, identificando el pensamiento. ¿Mm? Y la respiración. La respiración es clave porque la respiración te conecta con el presente. Y otra cosa, sí, fue, como decía la compañera anterior, sanar el pasado, perdonarme. Qué difícil es perdonarse a uno mismo. Uno puede perdonar a otros. Y yo lo hice, perdoné pues a mis papás, a mis hermanos, a mi esposo, a mis hijos, o sea, porque a todos como que les pedí perdón. Pero lo que más me costó fue perdonarme a mí misma. Fue lo más difícil. Y todavía sigue siendo, porque hay cosas que uno como que se resiste, ¿no? Empieza a aparecer la resistencia, ¿sí? Pero pero empieza a aparecer esa resistencia, pero es tan difícil perdonarse a uno mismo. Pero si uno no se perdona, uno no avanza, porque entonces, ¿qué va a pasar? A mí, yo tenía como una ansiedad mezclada con depresión, ¿no? Entonces, como que me ataba al pasado y esos errores o esas cosas, o todo eso que yo tenía, todos esos sentimientos de culpa, de errores, de que me hirieron a mí también, de que no sé qué, ¿sí? Y yo decía, ¿por qué echarle la culpa a otros?
y no tomar esa responsabilidad. ¿Mm? Y entonces cuando yo empecé a sanar ese pasado, el futuro también empezó a sanar y anclarme al presente. ¿Mm? Y anclarme definitivamente al presente. Yo me estaba perdiendo mi vida por vivir en un futuro que ni existía, ese era un propósito, un futuro que solo existía en mi mente, un futuro catastrófico además, que es una película de terror que yo misma me creé, o sea, donde yo la hiciera real, me ganaría el Oscar a la mejor película de terror. ¿Mm? Y yo decía, me estaba perdiendo mi vida. Y fueron dos libros que a mí me sirvieron mucho y fue El poder de la hora, de Eckhart Tolle, y el que tú me recomendaste de Una nueva tierra. Porque en ese de Una nueva tierra me di cuenta que uno se identifica con el ego. Entonces, yo cometí ese error en el pasado. Claro, es que tú eres muy mala persona, Jenny. Tú eres terrible, no, tú no te mereces lo que tienes, porque es que eres mala, porque es que... Y empieza el ego a machacarte, ¿no? ¿Mm? Y yo ahí aprendí que es que yo me estaba identificando era con el ego. ¿Mm? Pero desidentificarse del ego es muy, muy difícil. O sea, todavía lo estoy haciendo, todavía me cuesta, pero voy. Pero ese es exacto, pero yo digo, ese es el Ese es el trabajo de nunca trabajo que acabar, todos ¿no? Es el tenemos. trabajo de todos los días, ¿sí? Y de levantarme con un propósito y cada vez que yo me levanto, lo primero que yo hago es darle gracias a Dios, al universo, a la Virgen, a los ángeles, a Buda, al que ustedes creen, es darle las gracias y decirle gracias porque me estás dando otro día y otra oportunidad más para crecer, ¿sí? Para sanar. Porque si no, si ya mi propósito hubiera sido así, pues amanezco muerta o yo qué sé. ¿Sí? Pero digo, si Dios me está dando, estaba en otro plano, exactamente, estaba ya como en la En sexta otro dimensión. plano. Sí, yo digo, yo digo, si estoy aquí es porque todavía hay cosas que seguramente faltan sanar, y muchas, porque esto es un proceso que creo que nunca acaba, pero también creo que hay mucho para dar. Y yo digo, bueno, aquí seguiré en la lucha día a día, ¿sí? De seguir adelante. Jenny, bueno, quiero que quiero hacerte una pregunta. Que ahora que ya estás como del otro lado, que ya puedes mirar hacia atrás y decir, bueno, ahora entiendo muchas cosas, ¿qué sientes que fue lo más determinante de todo lo que aprendiste en la formación para que hubieras podido Cuando avanzar más llegamos al rápido módulo en tu del proceso? transgeneracional, darme cuenta y conocer mi historia, y cuando digo conocer mi historia no es mi vida, sino la de mis padres, las de mis abuelos y las de mis abuelos, darme cuenta que no era yo la única de la familia que tenía esto. Saber que mi bisabuela paterna se suicidó por ansiedad, mi abuela paterna sufrió de ansiedad por temas de desplazamiento, mis hermanos, los dos, han tenido ansiedad, y yo, yo fui como la última, ¿no? Porque mis hermanos ya hace como varios años pasaron su proceso y yo como que, pues al principio como que yo decía, bueno, pues ahí uno los apoyaba y todo, pero lo que tú dices, o sea, uno como no conoce, o sea, hasta que el que lo vive es el que lo goza, ¿sí? Entonces hasta que uno no conoce, uno no sabe cómo puede ayudar. Y yo decía, hay que sanar este transgeneracional, ¿sí? Y devolverle eso a mi bisabuela, a mi abuela, y decirle qué pena, pero esto no es mío, es tuyo. Y para mí ese fue un antes y un después también. Cuando yo hice mi acto simbólico de devolverle a mi abuela y a mi bisabuela su ansiedad, para mí cambió mucho eso también. ¿Mm? Porque uno cree que es que eso viene solo porque sí, solo porque es el día a día, porque uno está en piloto automático, no. ¿Mm? Hay cosas que vienen desde generaciones atrás y yo digo, pues como me dijo a mí Milena una vez, me dijo, fuiste como la elegida para, para poder sanar eso, porque hay que hacer como ese clic y darse cuenta de que pues, no eres la única y que es algo que se repite en la familia. ¿Mm? Así es. Jenny, ¿qué cambiaría si no hubieras tenido la oportunidad de pasar por un proceso como fue el ¿Que no que cambiaría? viviste el año pasado de la formación?
¿Qué cambiaría en tu Si vida? no hubiera ¿Qué hecho la crees formación, que hubiera pasado? ¿En qué uy, punto no estarías sé. hoy? Creo que pues obviamente, pues Mm. bueno, sinceramente nunca pensé en suicidarme ni nada de eso, o sea, nunca llegué a ese punto, pero creería yo que si no hubiera tenido esas herramientas de conocerme, el amor propio, de sanar el transgeneracional, del proyecto sentido, o sea, de no conocer la historia, pues no sé, creo que ya estarían mucho más fuera de control este tema de la ansiedad, seguramente ya estaría con psiquiatría o algo así, medicada. Aunque yo estuve medicada, pero estuve fue con pues muy poquito tiempo realmente, fue como por un mes y medio nomás ¿con qué? Con esencias florales que me ayudaron muchísimo, pero yo creería que estaría peor, definitivamente. Y pues que no sabría en dónde pedir ayuda, porque a veces, pues sí, uno va al psicólogo y el psicólogo, ay, no, pero mira, haz esta meditación, ahí digo, conéctate, haz estas meditaciones, toma tu tiempo, descansa y duerme, pero pues es que eso no funciona tan así, porque yo me acuerdo que la primera vez que yo fui al psicólogo de la EPS me dieron una hojita como con una rutina, ¿no? Como, no, descansa, tienes que dormir 8 horas, tomar agua, darte tiempo. Y yo decía, pues, o sea, es que eso yo ya lo sé, ¿m? Pero ¿qué más hay de fondo? ¿Sí? Y es que algo que yo aprendí en Biose es que hasta que uno no hace consciente lo inconsciente, no se sabe. ¿M? Y si uno no llega hasta el inconsciente a saber qué es eso que hay guardado en ti, no vas a lograr sanar. Y el estar medicado, pues eso es estar ahí con pañitos de agua tibia, porque pues vas a estar ahí como en modo avión, como sedado, pero definitivamente no vas a llegar a la causa raíz del problema. Sí, y bueno, y aquí les quiero dar también mi opinión. Siento que la medicación em, es la oportunidad que también tenemos para estabilizarnos en medio de una crisis, pero que no nos va a resolver la situación de fondo, ¿sí? Y que un psiquiatra que te diga, tómate esta medicación y ya resolviste, pues no va a ser, a menos de que sea que hay algo que no estás produciendo, que no produce tu cerebro, te tomas la medicación, pero el objetivo es cómo yo puedo cambiar mi estado mental, emocional, físico a través de cambiar mis pensamientos, ¿sí? Y que está perfecto que, como les contó Maribel, ella, son dos casos diferentes, ella ya estaba con medicación y fue como ir empezando a trabajar hasta lograr dejar la medicación de la mano de, pues, de su psiquiatra, ¿sí? Con la aprobación de él. Y como en este caso Jenny no había llegado a la medicación Ujú. y pudo Y también evitar definitivamente es llegar tener la a esa determinación situación. de querer sanar. O sea, porque es muy fácil quedarse, hay que mirar que todo trae un beneficio, ¿no? O sea, si yo me quedo en el modo víctima, ¿qué beneficio estoy teniendo de eso? Y ese es a veces el que no nos deja salir, ¿no? Entonces, ay, ¿cuál es el beneficio? Ay, que todo el mundo Ujú. está pendiente de mí, que todo el mundo, ay, ¿cómo estás? Y yo, ay, no, terrible, me siento mal, o sea, y pues obviamente eso es a veces lo que no nos deja sanar, el beneficio que trae detrás el estar enfermo, ya sea física o mentalmente. Ujú. Entonces eso es algo que también tenemos que aprender a trabajar y es el evitar o sea, de desapegarnos de ese beneficio. Ujú. Porque obviamente el beneficio pues nos va a tener ahí, ujú, en modo víctima. Ujú. Así, Jenny, bueno, para cerrar, ¿qué le dirías o cómo, no sé, qué invitación le tienes a las personas que están pasando por una situación como la que tú estabas? ¿Qué les Que dirías? no ¿Qué te no dirías se den tan a duro. ti misma, a tu yo del pasado? ¿Sí? Que no se den tan duro, que se permitan ser humanos, que se permitan equivocarse, que eso no los define, o sea, la esencia va por dentro. ¿Mm? La esencia es todo eso que tienes para darle al mundo. Eh, que se permitan ser humanos, que se permitan sentir, ¿Mm? Que busquen ayuda, obviamente. Las ayudas las hay por todos lados. ¿Mm? Por todos lados las pueden encontrar, busquen ayuda y hablen. Porque es que definitivamente el quedarse uno callado es lo que más atora, es lo que más enferma.
¿Mm? Y hasta que uno no habla y dice, tengo esto, me siento así, me siento de esta manera. Y como decías tú, es ser muy cuidadoso con las personas también a las que uno les habla, ¿no? Porque hay veces uno le habla a personas y mira, me siento así. Y empiezan es el juzgamiento, ¿no? Ah, pero es que eso le pasa por tal cosa, eso le pasó porque es que usted hizo, es que usted no hizo. Y en vez de ayudar, como que lo hunden a uno más, ¿sí? Pero recordarles que aquí en Biosanación. Bueno, creo que hay de eso, perdón, Jenny, te interrumpo, creo que de eso no hemos hablado, pero sí es algo muy importante y es saber pedir ayuda Exactamente. asertivamente, porque si no podemos ir a cualquier lugar a pedir ayuda cuando de pronto nos pueden llevar a una situación mucho más compleja de la que nos encontramos. Entonces sí creo que estamos haciendo espacios como estos para que ustedes sepan las opciones que hay, los caminos que existen, cómo encontrar también eh, su propia sanación a partir de conocerse, de liberar cosas del pasado, como lo hablábamos también con Maribel hace un momento. Y la idea es que sepan que sí hay muchas herramientas, que sí hay muchas opciones y que incluso dentro de todo lo que es biosanación emocional, no solo estoy yo, ¿sí? Hay personas así como en este caso Jenny ya pasó por su proceso, ya completó su proceso de certificación como terapeuta en biosanación emocional. Entonces la idea es que sepan que hay muchas personas dispuestos a ayudarles y que si no saben dónde ir, aquí Y como estamos, dices tú, para ¿sí? Aquí estamos para acompañarlos, no para juzgarlos, no acompañarlos. para criticarlos, ¿sí? Porque ese es creo que es el principal temor de todos. Y por último, no le cedan su poder a nadie. O sea, ustedes tienen el poder dentro de sí, ¿sí? Ustedes son los que pueden controlar su vida, nadie más lo puede hacer. Y crean en ustedes mismos y crean que sí se pueden. De pronto las personas que estén pasando por estos procesos, ya sean físicos o mentales, crean que sí hay sanación y pues entréguenselo también, algo que a ese ser superior en el que ustedes crean, a Dios, a la Virgen, a Jehová, a Buda, al que sea, entréguenles también esa situación, porque al uno rendirse y entregarle, empiezan a aparecer los caminos, las personas, las herramientas que te van a llevar a ese proceso de sanación apropiada. Pero hay que rendirse, porque solo desde la humildad es que uno llega acá a la sanación. No, a ti, muchas Así es. gracias. Bueno, Jenny, muchas gracias por estar aquí, por abrir tu corazón. Por ahí, bueno, que Ah, si les El cuento poder de la nuevamente hora cuáles son los dos libros de que Eckhart te Tolle sirvieron mucho. y Una nueva tierra, también del mismo autor. Y hay otro libro muy También bonito que me lo estoy del mismo leyendo autor, hasta sí, de ahora. Cartón. Llevo como la mitad, pero me ha gustado mucho y es Usted puede sanar su vida de Louise Hay. Es un libro como de autoterapia, digo yo, porque ahí pues vienen como todos los Sí. ejercicios para uno mismo hacérselas. Se los recomiendo también. Un libro muy poderoso. No, a ti, Andrea, por la invitación. Bueno, muchas Muchísimas gracias, gracias. Muchas Jenny. gracias a todos por estar Un aquí presentes. abrazo, me Y les encanta ver. mando mucha luz. Gracias, Jenny. Bueno, por aquí también me tenían una pregunta y es, ¿puede tu pareja transmitirte esa depresión y ansiedad y tú tener episodios? Bueno, yo creo que a Jenny para salir le ¿Cuál pones ahí X? en ¿La la de puro Xita, arriba? Sí. porque no te dije perdón. No Ya sé, miro. creo que te va a aparecer otra. Mira, a ver. Bueno, yo creo que muchas veces más que contagiarnos la depresión o la ansiedad, lo que empieza a suceder es que sí podemos nosotros tener como cierta predisposición ya programada y al tener una persona con episodios de ansiedad o de depresión, pueden activarse en nosotros. Entonces no es como que me pego la ansiedad, sino más de ese tipo. Bueno, hemos tenido un live que para mí ha sido muy, muy especial. Espero que
tengan la oportunidad de compartirlo con muchas personas. Lo vamos a dejar aquí por un tiempo, luego lo vamos a pasar a nuestro canal de YouTube para que allá lo puedan ver, compartir y bueno, llegue también a muchas más personas. ¿Qué más quiero contarles? Estamos próximos a iniciar la formación en biosanación emocional, la promoción número 15, y que ese es el proceso del cual les habló Jenny, que vivió el año pasado, 2022. Así que si quieren tener más información, nos envían un mensaje directo. Y adicional a eso tenemos un curso gratuito que se llama Activando el cerebro de tu corazón, donde vamos a entregarles herramientas claves del proceso que se vive en la formación. Así que espero que estén muy atentos y que se inscriban, que inviten a todas las personas que ustedes saben que están deseando un cambio, una transformación, que necesitan herramientas para crear ese cambio, para hacer ese cambio. Ese curso gratuito va a empezar el 12 de febrero, ¿sí? Va a ser por una semana, va a ser en vivo, entonces estén muy atentos porque no es grabado, no es como los otros que hemos hecho, este va a ser en vivo, porque es material nuevo que estoy preparando de acuerdo a lo que estamos viendo, de acuerdo a todo lo que les he compartido hoy. Entonces, el 12 de febrero inicia este curso gratuito, eh, activa, que despierta el cerebro de tu corazón y vamos a empezar la formación en biosanación también hacia finales de febrero. Así que muy atentos, más o menos mañana o pasado mañana les estaremos abriendo las inscripciones. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y gracias también por compartir este espacio con estas dos hermosas mujeres que abrieron su corazón y les contaron su historia. Espero que también sean ustedes luz para muchos otros, compartiendo este en vivo, hablando y de pronto entregando un abrazo, una palabra, lo que ustedes sientan en su corazón que va a servirle a otros. Gracias por ser parte de esta comunidad y les deseo una noche